en esta mañana. Si ustedes pusieron atención, hermanos, al himno que acabamos de cantar, el himno se llama Danos un bello hogar. Primero dice donde la Biblia se pueda ver, donde la Biblia se pueda ver. Después, hermanos, dice donde el Padre es fuerte y fiel. Y luego, hermanos, dice donde la Madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión. Y luego la última estrofa, hermanos, dice donde los hijos podrán saber. Si ustedes ven, hermanos, el orden en este himno, hermanos, primero nos habla de la palabra de Dios, donde la Biblia se pueda ver, la palabra de Dios, donde Dios sea el principal, donde Dios pueda tener la libertad, pueda tener la máxima autoridad. Después, hermanos, le habla al hombre. El hombre, después de Dios, es el hombre. Después del hombre, dice el himno, donde la madre. Después de la madre, donde los hijos. Entonces, sí vemos un orden allí, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Porque Dios, hermanos, pues eso es un Dios de orden. Dios no hace las cosas al ahí se va. Él tiene un orden. Él tiene un orden para todo. Y les digo esto, hermanos, porque lo que vamos a ver en el día de hoy, vamos a ver que también es un orden. Es un orden. Y la enseñanza, hermanos, se llama necesito obedecer. Necesito obedecer. Como que sí esta palabra es como que sí lo sabíamos, pero se nos había olvidado y necesito obedecer. Necesito obedecer. Vamos a ver nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo número 11, hermanos. 1 Corintios, capítulo número 11. Allí vamos a seguir o a comenzar, hermanos, el estudio que corresponde al día de hoy. 1 Corintios, capítulo número 11. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Muy bien. Para mí, hermanos, en mi humilde manera de pensar, el versículo 1 debería de estar en el capítulo número 10 todavía. Véanos, es que las divisiones, hermanos, no fueron inspiradas. Las divisiones fueron después. Ya Dios da su palabra y alguna persona bien atinadamente, él separó los capítulos, le puso números a los versículos para nuestro propio bien, para encontrar. Vamos al capítulo X y al versículo. Pero para mí, hermanos, el versículo 1 del capítulo 11 estaría en el capítulo 10. ¿Por qué? Porque yo miré, hermanos, que como que el versículo 1 no tiene conexión con el versículo 2, pero sí tiene conexión con los últimos versículos del capítulo 11. ¿Por qué? Por lo que dice. Simple y sencillamente dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo eso? Por lo que veníamos estudiando. Si podemos leer, hermanos, el verso 31 del capítulo 10, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y dice el 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y luego dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, en mi opinión, eso es gratis. Debería de estar en el capítulo 10. Muy bien, hermanos. Vamos a leer los versículos, hermanos, del 1 al 16.
Los versículos, hermanos, del 1 al 16 es la misma idea. No hay cambio de idea, no hay cambio de pensamiento. Es el mismo principio que podemos aprender en el día de hoy. Es una misma idea. Es un mismo principio. Voy a leer el versículo número 2 y ustedes con ganas, hermanos, con ánimo, leen el verso número 3 sin quedarnos y tampoco sin adelantarnos. Y vamos a leer hasta el verso número 16. Comienzo leyendo el versículo 2 del capítulo 11 y ustedes leen el 3. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. El 3, hermanos. Pero quiero que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Quiero que vean el orden, hermanos, una vez más. Quiero que veamos este orden y que pongamos atención a los versículos que vamos a leer. Una vez más, hermanos, lean el verso número 3. Leanlo, hermanos. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si estuviese cerrada. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero el Señor y el varón es sin la mujer, y la mujer sin el varón. Muy bien, voy a leer otra vez yo leo el 11 y ustedes leen el 12. Pero en el Señor, todos somos iguales, ¿verdad, sí, hermanos? Amén. Todos, hombres y mujeres, somos iguales. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. El 2, hermanos. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no es señal que Leo el 14 y usted en el 15. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello es deshonroso, porque leamos todos el 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Muy bien, hermanos. Ya hace tiempo, escuché a una mujer que dijo que ella no venía a esta iglesia y no viene a esta iglesia. Que porque el pastor de esta iglesia, ¿sí saben quién es, verdad? Que porque el pastor de esta iglesia decía, ahí les va el mensaje,
decía que la mujer se tenía que sujetar a su marido. Por eso esa persona no le gusta venir a la iglesia, porque el pastor decía que la iglesia se tenía que sujetar a su marido. La mujer se tenía que sujetar a su marido. Pero saben que yo me di cuenta que no es el pastor el que dice eso. Es la Biblia la que dice eso. Por eso yo dije, ¿qué título le pongo? Pues le voy a poner, debo de obedecer. Debo de obedecer. Pero no al pastor, a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Porque aquí claramente, hermanos, nos está dando principios que nosotros debemos de obedecerlos. Es muy importante, hermanos, que el apóstol Pablo en el verso número 2 dice, os alabo. Dice la palabra de Dios, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. El Señor Jesucristo, una de las iglesias, dice, yo sé que tú tienes esto, eres bueno, tienes amor y trabajas y esto y esto y esto, dice, pero tengo contra ti. Cuando es necesario, hermanos, pues palmearle la espalda al hermano y decirle, buen trabajo, hermano, bien hecho. Pero cuando no, hermanos, es no, porque el apóstol Pablo luego en el versículo número 17 dice, pero en esto que sigue, no os alabo. Cuando está bien hecho, hermanos, está bien hecho, ¿verdad que sí? Cuando no está bien hecho, pues no está bien hecho. Para que entendamos un poquito, hermanos, los versículos que vamos a leer, por favor, pónganme atención en algo que les voy a leer y después vamos a ver sus versículos. Por favor, escuchen. En estos versículos, hermanos, en sí casi en todo el capítulo, pero principalmente en los versículos que leímos y luego lo que va a hablar de la cena del Señor, era un desorden que había en la iglesia. Era un desorden, era un desastre. Pablo se dio cuenta de que Dios es un Dios de orden, que cuando alguna cosa está fuera de su orden, hay confusión y se pierde el poder. Por favor, escuchen. En ninguna parte Pablo enseña que las mujeres sean inferiores a los hombres ante los ojos de Dios. ¿Verdad que no, hermanos? Por eso les dije, las mujeres y los hombres ante Dios somos iguales. Somos iguales. Pero si lo leímos, si hay un orden. Dice, sino más bien que Dios ha sentado el principio de autoridad, pero no dictadura, que hace a Cristo la cabeza del hombre y al hombre la cabeza de la mujer. En Corinto se estaba violando este importante principio. Las mujeres estaban en competencia con los hombres por el liderazgo público de la iglesia. ¿Ustedes han escuchado, hermanos, eso de la liberación femenina? Donde mujeres pues dicen, somos iguales, hacen pesas, trabajan trabajos fuertes para demostrar que son iguales que los hombres. Pero hermanos o hermanas, no es así. No son iguales a los hombres. Yo sé, hermanos, que ya el mundo ahora está, los hombres parecen mujeres y las mujeres parecen hombres. Pero eso dejémoslo a las personas que no conocen de nuestro Dios. Nosotros conocemos de Dios y por lo tanto debemos de tratar de seguir las órdenes de Dios, obedecer a Dios.
ante Dios somos iguales. Mi esposa ante Dios es igual que yo. Pero en orden, el hombre es la cabeza de la mujer. Aún más, al observar la cena del Señor, las mujeres no guardaban su debido lugar y venían con la cabeza descubierta. Ok, aquí voy a correr un poquito. Estaba leyendo, hermanos, que estos versos no podemos aplicarlos literalmente a nosotros en el día de hoy. No podemos. Esto fue escrito a los corintios. No podemos literalmente aplicarlo, pero sí podemos sacar un principio de estos versículos. El problema en Corinto, hermanos, era que unas mujeres no se cubrían la cabeza. Y eso no traía, ahorita vamos a ver, no traía honra al varón. ¿Traía qué? Deshonra. Ahorita alguien entró con una gorrita puesta y entró y se quitó la gorrita. Yo pues ya sabía de lo que íbamos a ver. Y yo digo, ¿por qué se la quitó? Por respeto al lugar donde está y por respeto a lo que sabemos que está aquí, que es el Señor. Pero esto fue principalmente, hermanos, escrito a los corintios. Voy a volver a repetir, aún más, al observar la cena del Señor, las mujeres no guardaban su debido lugar y venían con la cabeza descubierta. Esta es la cuestión a la que Pablo se refiere ahora. Tenga presente que Corinto era una ciudad inmoral, con sacerdotisas, que sencillamente ¿se recuerdan qué eran, hermanos? Rameras, prostitutas. Ahora, hermanos, aquí los versículos que leímos habla de varones que profetizan y mujeres que profetizan. Estos profetas de los que hablan aquí eran profetas de verdad, no eran falsos, no eran esas profetisas del templo que estaban mirando, eran profetas de verdad que había en la iglesia de Corinto. Dice, tenga presente que Corinto era una ciudad inmoral con sacerdotisas que sencillamente eran prostitutas. Una característica, escuchen, una característica de una mujer pecadora era cortarse el cabello. Lo voy a volver a repetir, no lo podemos aplicar ahorita, pero en aquellos tiempos, una mujer que se cortaba su cabello era una mujer pecadora, prostituta, y dice hermanos que esta mujer, cuando era prostituta, salía a la calle sin cubrirse ¿qué? La cabeza. Cuando ella salía a la calle sin cubrirse la cabeza, miraban que su pelo era corto. Al mirar que su pelo era corto, era prácticamente anunciando o dando una invitación a pecar. Eso era lo que estaba pasando en Corinto. Por eso dice la Biblia que a la mujer le es dado el cabello como un velo. Lo vuelvo a repetir. No le voy a decir a ninguna, ¿por qué no dejas crecer el cabello? Es su decisión. No peca, creo yo. Pero estamos hablando, hermanos, en el contexto de la iglesia de Corinto. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Muy bien. ¿Sí? ¿Claro? Acuerdo al fondo. Sí. La ciudad de Corinto era un puerto. Ajá. Donde llegaban muchos barcos. De todo el mundo, hermano. De todo el mundo a descargar mercancía. Llegaban muchos marineros. Entonces, las prostitutas les era un caso. Claro. ¿Verdad? Y había ejemplo ahí donde eran hombres y iban a las mujeres y ahí iban los hombres. Claro. Ahora, ellas al cortarse el cabello, no sé si
estaban rapadas, estaban mucho cabello, pero de esa manera se identificaban ¿De acuerdo? con esas personas. Cuando un hombre, marineros, veía a una mujer con el pelo bien cortito, Ya sabía quién era. decía, esta es. Exacto. Entonces, inmediatamente iba a buscar a esa mujer porque ya sabía que era alguien que estaba vendiendo. Su servicio, sí. Cuando llega el apóstol Pablo, muchas mujeres de esas, porque eran cientos de mujeres, Eran miles. miles de Sí. mujeres, dieron al Señor, el apóstol Pablo, cúbranse su cabeza para que esos hombres no las confundan con las iglesias que todavía continúan su trabajo. Ya estas mujeres venían a la iglesia, tenían que cubrirse la cabeza para que no las confundan con las otras, sí. Porque el cabello tarda tiempo en hacerles. Entonces, ese era el tema en esta iglesia, porque era un lugar de mucha prostitución, de mucha perversión. Ahí llegaban miles de hombres, marineros, era un puerto muy grande y muy visitado por barcos marineros. Era un lugar, ¿verdad? Entonces, este era el problema, ¿verdad? Eso no es aplicable a más iglesias. No podemos aplicarlo día, porque no se aplica. Sí, ya terminó el pastor la enseñanza. Yo no sabía que usted iba a compartir eso. No, sí, pues en sí eso es el tema. Eso es el tema del velo en las mujeres, del pelo y de todo lo demás. Pero déjenme, a ver si encuentro algo más aquí. Dice que sencillamente eran prostitutas. Una característica de una mujer pecadora era, ya lo dijo el pastor, cortarse el cabello. Cortarse el cabello. Cortarse el cabello. Tal mujer con frecuencia caminaba por la ciudad sin el velo usual que la cubría. ¿Será que se terminó el no? Tal mujer que haber terminado la. Bueno, hermanos, dice, tal mujer con frecuencia caminaba por la ciudad sin el velo usual que la cubría. En algunas naciones orientales, incluso hoy, las mujeres no aparecen en público sin llevar un velo. Gracias, hermano. Dice, esto sería una señal de falta de respeto hacia sus maridos y se interpretaría como una invitación al pecado. Al decir verdad, incluso entre los judíos, una cabeza rapada era una señal de inmoralidad. Y aquí viene un versículo que no lo vamos a leer porque está en Deuteronomio y es muy grande. De modo que Pablo advierte a las mujeres de la iglesia a que no pierdan su testimonio al adorar en público, sin llevar velo sobre su cabeza. El velo era una muestra de subordinación al Señor y a sus esposos, y un reconocimiento del principio de autoridad. Los judíos ortodoxos, incluso hoy, llevan a sus cultos en las sinagogas un sombrerito de oración. Pero esta es una práctica que Pablo prohíbe en la iglesia local. Cristo es la cabeza del hombre, de modo que si un hombre lleva sombrero en la adoración, deshonra su cabeza. Yo creo, hermanos, que aún nosotros cuando vamos a orar,
por los alimentos o vamos a hacer una oración y si traemos sobre nosotros un sombrero o algo en nuestra cabeza, ¿verdad que no sabemos ni por qué, pero nos lo quitamos, ¿verdad que sí? Por respeto a Dios, por respeto a la cabeza que es nuestro Dios. Sentimos como que si oramos, sentimos como que no estamos haciendo algo correcto. Entonces nos quitamos el sombrero y entonces sí decimos, vamos a orar, ¿verdad que sí, hermanos? Y a veces sin que se nos enseñe, pero ya lo sentimos que es así, el quitar nuestro, algo que nos cubra la cabeza. Si la mujer no usaba un velo, deshonraba a su esposo, porque la mujer fue creada por causa del varón. Por supuesto, el simple hecho de usar o no usar un pedazo de tela nunca cambia el corazón. Pablo da por sentado que estas mujeres cristianas obedecían de corazón al principio de autoridad, pero que no lo hacían externamente. Pablo da varias razones por las cuales las mujeres deben darse su lugar en la iglesia. Lo voy a volver a repetir. Pablo da varias razones por las cuales las mujeres deben darse su lugar en la iglesia. Recuerden, hermanos, estamos hablando en la iglesia de Corinto, el desorden que había allí. Hermanos, gracias a Dios por nuestra iglesia. Pues somos pocos, pero gracias a Dios hemos sabido, hermanos, cómo comportarnos, ¿verdad que sí? Hemos sabido respetar, hemos sabido... Pues sí, respetar. ¿Por qué cuando uno está hablando aquí, por qué uno de ustedes no se levanta y me lleva a la contraria? Por respeto, tal vez yo sé que a veces digo cosas que a veces ni yo me entiendo, pero han sabido respetar, han sabido esperarse y orar por mí y etcétera. Cuando estamos en la oración, hemos aprendido, hermanos, a que el que ora debe de llevar, pues debe de alzar la voz y los demás apoyarlo con voz baja. Hemos aprendido eso, ¿verdad que sí? No hemos sido desordenados en eso. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado, porque hemos aprendido, gracias a Dios por eso. Ustedes saben, hermanos, que hay iglesias donde, pues, un relajo. No hay orden. El que está enseñando o cantando o ministrando, hay 2, 3 por allá que quieren ir más arriba del líder que está ahí. Y Dios, hermano, lo voy a repetir, ha dejado orden en la iglesia y también en nuestro hogar. Entonces, Pablo da varias razones por las cuales las mujeres deben darse su lugar en la iglesia. Número 1, muestra honor a sus esposos. Número 1, muestra honor a sus esposos. Pensemos, si estuviéramos en la iglesia de Corinto, pensemos. Las mujeres deben de venir con un velo, deben de venir con su cabeza cubierta, deben de venir, todas vienen así. Pero mi esposa viene sin cubrirse la cabeza. Ella no me está honrando, me está, ¿qué? Deshonrando. La mujer debe de darse su lugar, debe de ser obediente a los principios, debe de ser obediente a lo que el Señor nos está diciendo. Por ejemplo, que el hombre es la cabeza, es su cabeza. Es la cabeza de la esposa. Número 2, honrar a Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo, hermanos. Amén. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Yo soy la iglesia. ¿Quién es mi cabeza? Cristo. Por lo tanto, yo debo de obedecer. Se supone que debo de obedecer a Cristo. Debo de obedecer a Cristo. Si mi esposa me ve, hermanos, que yo obedezco, que trato de obedecer al Señor, para ella no va a ser tan difícil tratar de someterse a su esposo, porque ve que su esposo está tratando de someterse a Cristo. Hay una orden, hay un orden.
Seríamos ingratos, hermanos, si nosotros no intentamos, si nosotros no luchamos, si no mostramos deseos de obedecer a nuestra cabeza, que es Cristo, pero sí decirle a la iglesia, decirle a la esposa, eres rebelde, eres desobediente, tú no quieres sujetarte a mí. No, eso no le quita la responsabilidad, pero creo que para ella sería más difícil. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Claro que sí. Por eso, hermanos, debemos de tratar y pedirle a Dios que nos ayude a obedecer sus mandamientos. Número 3, concuerda con el mismo plan de la creación, porque Dios creó a la mujer para el hombre. Número 4, los ángeles observan nuestra adoración y saben lo que hacemos. Número 5, la naturaleza misma le da a la mujer cabello largo y al hombre debe de cortarse su cabello corto. Enseñado así la subordinación. Esta es la práctica en todas las iglesias. ¿Cómo se aplica nosotros esta cuestión de usar sombrero o llevar cabello largo? Aunque no tenemos las mismas circunstancias que Pablo tenía que considerar en relación a Corinto, debemos admitir que una persona fuera de lugar es siempre un estorbo para la obra de Dios. Debe haber modestia en la iglesia local, tanto en el vestido como en las acciones. No debemos conformarnos al mundo para no perder nuestro testimonio. Muy bien, ahora sí vamos a Corintios 11, hermanos, Corintios 11. Corintios 11, versículo número 2. Dice la palabra de Dios: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Dice, hermanos, os alabo antes de corregir el problema en la iglesia con respecto a las profetisas. Recuerden, hermanos, que esas profetisas eran profetas de verdad, eran siervas de Dios. No las confundamos con las que estaban allá en el templo. Eran siervas de Dios. Y del velo, Pablo alaba a los hermanos en dos cosas en particular. Número 1, hermanos, se acordaban del apóstol Pablo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Imagínense, esta carta le llega al apóstol Pablo y en esta carta le hacían varias preguntas al apóstol Pablo. Pues el apóstol Pablo la contesta para atrás y ahora el apóstol Pablo les dice: los alabo porque se acuerdan de mí. Entonces los alababa por eso. ¿Qué, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque se acordaban de él y de la obra que él había hecho entre ellos. Y número 2, hermanos, retenían las instrucciones o enseñanzas que él les había entregado. Por ejemplo, hermanos, aquí en Primera de Corintios, capítulo número 4, dice la palabra de Dios: doy gracias a Dios de que a ninguno, Primera de Corintios 1:4, dice la palabra de Dios: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Corinto, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces el apóstol Pablo dice que le daba gracias a Dios porque retenían las ordenanzas que el apóstol Pablo les había dado. La palabra, hermanos, que estamos allí viendo, os alabo, refleja el genuino amor que el apóstol Pablo tenía por ellos. ¿Sí o no?
Os alabo, hermanos. Él tenía amor por los hermanos, porque se acordaban de él, porque retenían las enseñanzas que el apóstol Pablo les había dado. Refleja el genuino amor, aprecio de parte de Pablo. Los corintios cometieron muchos errores, pero no estaban totalmente corrompidos. Los corintios siguieron las instrucciones del apóstol en ciertos aspectos. Versículo número 3, hermanos. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pero quiero que sepáis, para poder entender bien, hermanos, las instrucciones que siguen con referencia al profeta y a las profetisas en su ejercicio de su don profético, los corintios necesitaban saber algo muy bien. Número 1, hermanos, que Cristo es la cabeza de todo ¿qué? Varón. Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo, hermanos, es su cabeza. Cristo es mi cabeza. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Dice la palabra de Dios que Dios le dio autoridad sobre todo. Toda potestad me es dada, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, dijo el Señor Jesucristo. Cristo es nuestra cabeza, hermanos, y ellos tenían que entender muy bien eso. Dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Antes de tocar el punto de las profetisas y orar de parte de los profetas y las profetisas, Pablo establece el punto de dirección o de ser la cabeza. Esta cuestión de liderazgo es la idea central en los versículos del 2 al 16. ¿Sí? Claro. Que tomar en cuenta. Sí. Exacto. Tenían Biblia como ahora nosotros estamos. Exacto. Muy bien. Dice, hermanos, Cristo es la cabeza de todo varón. Todo ser humano está sujeto a la dirección de Cristo. Todos, hermanos, aún los impíos. Dice la palabra de Dios que ni una hoja de un árbol se cae sin su consentimiento. Todos. Les voy a dar unos pasajes. Recuérdenselos, luego no me pregunten cuál me dijo porque me voy a confundir. Hermana Bella, Juan 17:2. Recuérdese, Juan 17:2. Hermana Rosa, Primera de Corintios 15:27. Hermana Marta, Efesios 1:20 al 22. Hermana Marisela, Colosenses 2:10. Cristo es cabeza de todo varón. Todo ser humano está sujeto a la dirección de Cristo. Juan 17:2. ¿Sí lo encontró, hermana? Ok, hermana Rosa, Primera de Corintios 15:27. No. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Vean, hermanos, ese versículo dice que todas las cosas le fueron sujetadas, pero solamente hay algo que no se ha sujetado. Claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Todas las cosas están sujetas bajo Cristo, pero hay algo que dice ahí la Biblia que no es. ¿Saben quién es? Dios. Dios el Padre. Dios el Padre. Muy bien, hermana Efesios 1:20 al 22.
Efesios 1, 20 al 22. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, sobre todo nombre, que se nombre no solo en el siglo, sino también en los venideros, y sometió a todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ya ven, hermanos, sobre todas las, por cabeza sobre todas las cosas, y dice sobre todo principado y potestades. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Muy bien. Colosenses 2:10. Vosotros estáis completos, que es la cabeza de pecado y pecado. Muy bien. Ahora, hermanas, dice, y el varón es la cabeza de la mujer. Hace mucho tiempo escuché que una persona no quería venir aquí porque el pastor decía que la mujer se tenía que sujetar a su marido. Pero no es el pastor, hermanas. Es Dios. Es Dios. Podría decir el nombre de ustedes y el nombre de su esposo. Decir, hermana, usted tiene que... Pero hermanos, usted, hermana, qué lástima que mi esposa no está aquí. Pero usted, hermana, debe, por amor de Dios, someterse a su propio marido. Tiene que respetarlo. Tiene que darle su lugar. Usted no va a dar cuenta a Dios. Es el marido, es el esposo, es la cabeza la que va a dar cuenta a Dios. A veces, hermanos o hermanas, uno, va a decir, lo hice por usted. A veces uno prefiere mejor callarse antes de llevar aquello a algo más difícil. A veces es muy difícil cuando el diablo agarra a la mujer y le pone algo en su cabeza contrario a lo que dice la Biblia. Es muy difícil cambiarla a palabras. Y uno prefiere mejor decir, ok, pues no gano nada. Vamos a hacer el problema peor. Está bien, mejor nos callamos. Vamos a orar para que Dios cambie su actitud o su pensamiento erróneo. Pero recuérdese que no es el pastor, es Dios. Es Dios. Que le está diciendo a usted, hermana, que su esposo es su cabeza, es su líder. Y usted no debe estar por encima del esposo. No debe. Eso va a causar un desastre. Va a causar confusión porque no es el orden que Dios dio. Hermanos, en mi caso, mi esposa tiene mucha más sabiduría que yo. Mucha más. Ella es muy inteligente, es muy sabia. Pero no por eso va a tratar de suplantar mi autoridad. No por eso. Puede ser, hermana, que usted trabaje y trabaje y gane más que su propio esposo. Jamás eso le va a dar la autoridad de estar por encima de su esposo. Jamás. Ahorita, y ya el tiempo se nos fue porque hay mucho que leer. Dice, le habla a las profetisas, a las profetas que estaban ahí. Mira, los varones se quitan el sombrero para orar y deben de hacerlo. Ustedes también vienen y profetizan y se quitan el velo, lo cual ustedes no deben de hacer. Pero ustedes quieren ponerse al tú por tú con el esposo. Aunque usted, hermana, profetice, aunque usted haga
caer fuego del cielo, aunque usted haga lo que haga, no puede, entienda, no puede suplantar el lugar de su esposo. No puede. Gane más que su esposo, no puede suplantar el lugar de su esposo. Sepa más que el esposo de la Biblia, no puede suplantar el lugar de su esposo, no puede. Estamos llevándole la contraria a Dios. Y lo vuelvo a repetir, no es el pastor el que le dice, es Dios el que le dice. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo cuando vino a la tierra dijo, yo he venido a cumplir la voluntad del que me envió. Él vino a cumplir la voluntad del que me envió. Y dice, toda autoridad me fue dada por alguien, por el Padre, al Hijo. Ahora el Hijo vino y el Hijo es la cabeza de todo el varón, de todo varón es su cabeza. Un día vamos a darle cuentas a nuestro Dios porque Él es nuestra cabeza. ¿Saben para qué sirve la cabeza? Para dar órdenes. ¿Qué haría yo sin cabeza? Pues no podría moverme, no podría mover mi mano, no estaría hablando, porque la cabeza es la que da las órdenes. Y nosotros, si Dios nos da las órdenes, hermanos, tenemos que obedecer a nuestro capitán, a nuestro líder, a nuestra cabeza, para obtener sabiduría y después guiar a nuestra esposa. Ahora la esposa obviamente que también tiene que estar obedeciendo a Cristo, tiene que estar obedeciendo. Todos tenemos que obedecer a Cristo, pero tenemos que seguir el orden. Después, hermanos, que el hombre, que el varón se está sometiendo a su cabeza, está siguiendo las órdenes de su cabeza. La mujer se va a sujetar a su esposo y los hijos deben de estar en obediencia a papá y en obediencia a mamá. Y ahora sí podemos cantar, danos un bello hogar donde la Biblia se pueda ver, donde los hijos podrán saber cómo Jesús los quiere ver, donde el Padre con devoción sepa mostrarnos, ¿qué, hermanos? La compasión de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque está obedeciendo a su cabeza. Si el padre no está obedeciendo a su cabeza, si el padre no está siguiendo las reglas, si el padre no está obedeciendo, ¿cuál compasión va a mostrar en el hogar? No, hombre, pues puros gritos, pura filosofía de lo que miren en la telenovela, en la caricatura, y no. Y luego dice, donde la madre es fiel. ¿Por qué? Porque está sometiendo a su esposo. Y los hijos, hermanos, van a someterse con todo cariño, con todo amor a los papás. Porque los papás estamos siguiendo el orden. Porque la mamá está siguiendo el orden establecido por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dice, la sujeción, hermanos, hermanas, por si esto ya vamos a terminar, por si esto les sirve un poquito. El varón es la cabeza de la mujer. Y el varón tiene o debe tener autoridad sobre la mujer. La mujer debe estar sujeta al hombre, y vienen pasajes bíblicos. Ella no tiene parte en el liderazgo, no entra eso en su papel. La dirección de Cristo como el Mesías enviado a este mundo en su papel de Salvador y la dirección del hombre sobre la mujer son cosas instituidas por Dios. La mujer que rechaza su papel de sujeción se rebela ¿contra quién? Contra Dios. La mujer que rechaza su papel de sujeción se rebela contra Dios. La sujeción, no hay nada denigrante en la sujeción. Escuchen, hermanos también. La sujeción, no hay nada denigrante en la sujeción. No es que nos vamos a sentir inferiores, no es que nos vamos a sentir menospreciados porque nos estamos sujetando a lo que Dios nos ha dicho. Al contrario, hermanos, al contrario, debemos de sentirnos bendecidos por ser obedientes a lo que Dios nos está diciendo. Cristo en su papel de Salvador está sujeto al Padre, y vienen versículos. El varón está sujeto a Cristo y la mujer está sujeta al varón. Cada uno tiene su función o su papel. Es cierto que como cristianos el hombre y la mujer somos iguales en el valor espiritual y en la relación a Cristo su Salvador. Y vienen pasajes.
¿Pero por qué no los lee? Pues porque el tiempo se nos fue. Pero esta verdad no quita la responsabilidad de que la mujer debe de sujetarse a su marido. Hermanos, el tiempo se nos fue y apenas leímos 2 versículos. Pero creo que con estos versículos podemos entender todos del 2 al 16. Hermanos, hermanas, dice un pasaje, el fin de todo discurso es teme a Dios y apártate del mal. El fin y el propósito es, ¿cómo se llama la lección, hermanos? Debo obedecer. ¿A qué? ¿Y cómo puedo obedecer a Cristo de acuerdo a lo que miramos? Solamente, hermana Adriana, hermanas, sometiéndonos a nuestros esposos. El esposo sometiéndose a Cristo. De esa manera, hermanos, vamos a ser obedientes. Si no, no vamos a obedecer. Hermana, ya llegó mi esposa. Hermana, dele su lugar a su esposo. Agarró un poquito. Dele su lugar a su esposo. En la casa, respételo. Que no sabe, pues ore por él. Que pues ore por él, pues pídale a Dios por él. Pero si usted sabe más, no puede tomar el lugar de su esposo. Hermano, si usted deja que su esposa lleve las riendas en el hogar, usted le va a dar cuentas a Dios. Dios le va a decir, ¿por qué? Allá estaba aquel gritón diciéndote que tú eras la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué permitiste eso? Ay, Señor, yo no sé. Mira ahora lo que hiciste. Mira el desastre que hiciste por no ser obediente, por no seguir las reglas que yo te estoy diciendo. Yo les digo, hermanos, hay mujeres bien sabias. Mi esposa es bien sabia. Hermanos, hay mujeres que aquí sabrían dar una lección mucho más mejor que yo, pero no es su lugar. No es su lugar. Cada cosa en su lugar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Tenemos que obedecer. Si no, no vamos a obedecer. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y terminamos este tiempo. Señor, te rogamos que nos ayudes, Señor, a ser obedientes, Señor, lo que nos dice, Señor, en tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a lo que se nos enseña, pues, que salga de la palabra de Dios, que salga de la Biblia, y que podamos, Señor, dándonos fuerzas tú a nosotros, que nos ayudes para ser obedientes y para, de esta manera, Señor, a poder ser agradables, Señor, delante de tus ojos, Señor. Gracias, Señor, y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.